aquí en la tierra. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por las ofrendas que han de ser recogidas en esta mañana. Te pedimos que bendiga de una forma especial al dador alegre, de igual manera al que no lo pueda hacer, Señor. Bendícelos para que en un momento dado puedan hacerlo, Señor, y puedan recibir la bendición del cielo al poder hacer esta gestión, Padre. Gracias, Señor, por las ofrendas que han sido recogidas en esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra por siempre a ti, Maestro. Amén, amén y amén. Ahora le voy a pedir a mi amada esposa que pase por aquí. Ella está a cargo del mensaje. Gloria, gloria, gloria al que vive para siempre. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hermosa mañana. Los que hemos podido llegar, sabemos que hay algunos que tienen algunas situaciones, pero hemos podido llegar a la casa del Señor. Aleluya. Adorar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dios bendiga a cada vida que se conecta a esta hora. Estamos a través de la página de la iglesia. Así que te voy a pedir en esta mañana que me acompañes al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, del versículo 11 al 13. Era desde el 12, pero creo que es desde el 11. Efesios 2, del 11 al 13. Te voy a pedir, ¿verdad?, si podemos estar de pie un momentito más antes de comenzar el mensaje. Efesios 2, versículo 11 al 13, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha en mano en la carne, con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y te repito, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Señor, te doy gracias, Padre, en esta hermosa mañana, Padre de la gloria, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, Padre, yo soy tu instrumento y en esta hora te pido que tú tomes el control absoluto, Señor, de este mensaje, Padre. Te pido en esta hora, Señor, que seas tú, Señor, en medio nuestro, Padre, hablando a cada vida y aún en la distancia, Señor. Padre, quita toda distracción, Señor, todo cansancio, todo aquello, Señor, que quiere impedir que tu palabra llegue, Señor, quítalo, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos tu mano poderosa, Señor, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, aleluya. En la mañana de hoy, el tema que tenemos, ¿no lo he puesto?, es conectémonos a la verdadera señal. Y es interesante porque cuando yo preparaba el mensaje, nunca he puesto como un mensaje así como no sé, para mí era un poquito diferente ese tema. Pero fue el tema que el Señor puso en mi corazón, y es que
nosotros estamos viendo unos tiempos que la conexión es algo que todo el mundo ya lo conoce. Estamos relacionados con lo que puede ser una conexión en diferentes maneras. Y esa conexión tiene que ver con una señal. Porque los tiempos van avanzando y sabemos que los tiempos se van moviendo en eso, en la base de lo que es una conexión y una señal. ¿Ven? Y yo quiero, antes de comenzar el mensaje de hoy, ver que traigo unos ejemplos de hombres de Dios o hombres o personajes en la Biblia que en un momento dado estuvieron conectados con Dios, pero en su caminar terminaron desconectándose de Dios. Y hay otros que mantuvieron su conexión con Dios hasta el final de sus días. Amén. Pero antes de comenzar a ver esos ejemplos, yo quiero que tú veas, porque me di la tarea de buscar lo que era señal y lo que era conexión. Y para mí fue sumamente importante. Aquí leímos este último versículo y dice que nosotros tenemos un acceso que el Señor nos entregó porque nosotros estuvimos lejos de Él un tiempo. Dice que no estábamos bajo las promesas de su pueblo, estábamos separados de esas promesas, de la ciudadanía que Israel tenía en el Señor. Pero gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros volvimos a tener esa conexión con Dios, esa cercanía con Dios, aleluya. Y mira lo que es una señal. Yo recopilé algunas de los significados o de los que verdaderamente entendía que iban acorde a lo que el Señor nos quería traer hoy. Y lo primero que encontré fue que por lo general una señal es una representación que indica o tiene un propósito de guía para cualquier camino o función. Lo primero que la señal me indica a mí es que es una guía. Una guía. La señal, cuando yo tengo una señal, la señal me guía. Número 2, funciona como indicador, puesto que una señal refleja cuál es el estatus de la operación que se realiza. Una señal me puede decir también en qué estatus está cierta operación, cierta fusión o cualquier cosa, ¿verdad? Me va a indicar, va a ser de indicativo. Indicativo para yo tomar una decisión de cómo voy a actuar. Una señal a mí me indica cómo yo voy a actuar, porque según esa señal yo voy a tomar una decisión. Aleluya. Las señales estimulan nuestros sentidos sensoriales. Es decir, reaccionaremos según la señal que recibimos al conocerla, porque a veces cuando tú ves una señal, y le voy a traer el ejemplo, yo me voy a mover o por mi vista, porque esa señal la estoy recibiendo con mi vista. Si es un sonido, lo voy a recibir en mi audición. Mis sentidos están involucrados con esa señal, porque mi conocimiento va a estar basado y voy entonces a reaccionar a esa señal según mi conocimiento. Pero mis sentidos, mis 5 sentidos van a estar presentes cuando tú recibas una señal. Amén. Ese es el tercer punto que encontré. Significa que yo voy a reaccionar según la señal que reciba, según mi conocimiento. El ejemplo, si vemos alguna imagen de tránsito, esto es un poquito ¿verdad? de información antes de entrar profundo en lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Si tú tienes una imagen de tránsito, ya tú sabes o tienes el conocimiento de algunas señales de tránsito, si es un pare, si es seguir, si es un semáforo, ¿verdad que sí? Si es una imagen de tránsito y tienes el conocimiento, vas a reaccionar a ese conocimiento. Si escuchas una alarma, como posiblemente de las que suenan para tsunami, tú vas a reaccionar según esa señal que estás recibiendo por tu audición, aleluya. Según sea tu entendimiento y la señal que reciba es como tú vas a reaccionar. Tus sentidos actuarán según la señal que tú recibas.
quiero que vayas viendo ahora cómo es que Dios nos está llevando o nos está introduciendo para que entendamos lo importante que es seguir las señales que recibimos. Por eso tú no te puedes desconectar de ninguna señal. Si tú te desconectas de una señal, no vas a poder reaccionar a cuando esa señal se presente. Amén. Las señales como indicadores, como ejemplo, las señales que te mencioné de tránsito, que conocemos, te va a evitar a ti de accidentes, te mantendrán en un orden ya establecido, ¿verdad? Por la ciudad en que te encuentres, y va a optimizar o garantizar un mejor fluido en el tránsito. Y esto a mí fue tan y tan poderoso, porque tú sabes qué, el Señor quiere que hoy tú entiendas que la mejor señal que tú tienes es el Espíritu Santo de Dios. El que te va a guiar, el que te va a mostrar, el que te va a decir por dónde andar, cómo dirigirte, qué hacer, es el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces nosotros no queremos seguir la señal que el Espíritu Santo nos da. Y lo triste es que aún teniendo el conocimiento de quién es el Espíritu Santo, nosotros preferimos ignorar la señal que nos da. Y cuando yo leía este ejemplo, tú sabes lo importante que es el Espíritu Santo en nuestra vida como señal para guiarnos, para poder corregir nuestra vida, para continuar conectados con Dios. Él nos va a evitar que nosotros entremos en lugares que no tenemos que entrar. Él nos va a evitar que tengamos accidentes, que tengamos situaciones que no tenemos que tener por la desobediencia. Él nos va a ayudar a mantener un orden en nuestra vida cuando nosotros entendemos la señal del Espíritu Santo hablando a nuestra vida porque tenemos una conexión con Dios. Y cuando yo leía este ejemplo, es claro. La señal del Espíritu Santo te va a mantener a ti en un orden establecido por la palabra de Dios. Te va a mantener bajo su orden y va a optimizar y garantizar tu vida en tu caminar, en el tránsito de tu vida. Él va a optimizar y va a garantizarte tus pasos, te los va a guiar por dónde debes de seguir porque estás guiándote por la señal correcta, aleluya, aleluya. Estamos viendo la importancia de la señal sobre tu vida. Por eso lo primero que Dios quiere que tú entiendas es que nuestra señal, como te dije, es el Espíritu Santo de Dios. Es nuestra mejor señal y debemos seguir todo lo que esa señal conlleva sin desviarnos, iglesia, sin desviarnos, sin mantener el orden correcto dentro de nuestra vida, aleluya. Y nunca salirte del camino correcto. La señal viene de arriba. La señal viene de arriba y si tú no estás conectado a la señal, te vas a extraviar. Como decimos nosotros, el GPS va a estar fuera de dirección. El GPS espiritual, nuestra dirección, todo lo que nos dirige va a estar fuera de señal si tú te desconectas de ella. Aleluya. La señal viene de arriba y esa es la señal que debemos nosotros buscar para conectarnos siempre. Pero te voy a llevar un poquito más profundo a lo que conocemos hoy día, a la señal de transmisión, que yo creo que es la que todos estamos hoy día influenciados por la señal de transmisión. Porque la tenemos en televisores, la tenemos en celulares, la tenemos en computadoras, la tenemos en cualquier dispositivo que hoy día no podemos soltar. Preferimos estar conectados a esas señales y olvidarnos de la verdadera señal y única señal. Por eso hoy Dios vuelve y te enfatiza, conéctate a la verdadera señal. Porque el tiempo está tan corto y el enemigo está tan enfocado en desenfocarnos que lo que nos está poniendo a la mano
aunque tiene señal, es una señal que nos extravía de la verdadera señal. Aleluya. Por eso tenemos que estar despiertos y entender. Y mira lo que es la señal de transmisión. La señal de transmisión, obviamente hay un receptor y un emisor. La señal de transmisión, que es la que nosotros recibimos en nuestro dispositivo, es una señal que tiene un receptor y un emisor. Y esa señal es una señal de datos por parte de cualquier compañía, ¿verdad? De redes telefónicas o móviles o cualquier señal que tú encuentres que tenga que ver con un dispositivo. Y nos referimos a la señal como la capacidad que tienen los diferentes dispositivos para percibir los datos necesarios para realizar sus funciones comunicacionales. ¿Cómo tú te vas a poder comunicar si pierdes la verdadera señal? Nosotros somos los receptores. El Señor es el emisor a través del Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Y a veces nosotros perdemos esa señal. Y lo triste es que perdemos la señal correcta. Y a veces no nos preocupamos por volvernos a conectar. Pero si perdemos la señal de un celular, de una computadora, el televisor se le fue la señal, no podemos ver Netflix, no podemos ver ninguna programación, nos volvemos locos. Porque decimos rápido, ay, es que estoy aburrido, ay, es que el tiempo pasa y no tengo con qué entretenerme. Y lo que nosotros estamos haciendo es que entonces estamos conectados a una señal incorrecta, que es la que el enemigo ha levantado para este último tiempo. Nosotros tenemos que volvernos a conectar. Yo me acordaba del tiempo de María y todos aquí vivimos el tiempo de María. Si ese tiempo nosotros lo hubiéramos utilizado correctamente para volvernos a conectar a Dios, pero estábamos más preocupados por ir a buscar dónde había señal para que nuestro teléfono funcionara. Y si nosotros hiciéramos eso mismo con nuestra vida espiritual, fuera diferente. Cuando tú sientes que tu vida está desconectada de Dios, cuando tú te sientes en desánimo, sabes que algo está pasando, que estás perdiendo un poco de la conexión con Dios, no te preocupas por volver a conectar. No te mueves. No buscas más, sino que te quedas estático esperando que llegue la señal. Pero me acuerdo muy bien cómo la gente corría para ese tiempo, para buscar un poquito de señal y poder comunicarse con los más queridos o tratar de comunicarse a las redes y conectarse a las redes. Pero nuestra vida no la ponemos por prioridad, nuestra conexión con Dios no la ponemos como prioridad, iglesia. Y es sumamente importante entender la importancia de estar conectados a la verdadera señal. En algunos casos, esta señal de transmisión se refiere a la señal como un área de cobertura. Tú sabes que la señal es un área de cobertura. Ay, que si tal compañía tiene cobertura toda la isla. Que se le fue la cobertura en cierta parte. Los otros días en la de nosotros se nos fue en San Sebastián. Cuando llegamos al área se volvió a conectar. ¿Ves? Y perdemos el área de cobertura cuando no estamos bajo señal. Y cuando no estamos bajo la señal verdadera, perdemos cobertura. Perdemos la cobertura de Dios. Perdemos lo más importante sobre nuestra vida. Ya Él pagó el precio. Él dijo que nos abrió el camino para que nos acercáramos a Él. No hay nada que nos impida acercarnos al Señor y tener una buena conexión con Dios. La palabra dice que lo busquen en espíritu y en verdad, que lo adoremos en espíritu y en verdad. A veces estamos tan robotizados, tan mecánicos con nuestra vida, en nuestra adoración, en la búsqueda, pero no hay nada sincero, no hay nada profundo. Solamente a veces trabajamos día a día, pero no estamos enfocados en tener una verdadera conexión con Dios.
El ajoro de la vida hace que nosotros nos desconectemos todo el tiempo. El cansancio de la vida hace que nos desconectemos todo el tiempo. Que no tengamos esa relación con Dios. Aleluya. Que perdamos la señal. Una conexión. Ahora te voy a hablar de la conexión. Ya te hablé de la señal. Y sabemos que es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos dirige. Pero tú sabes quién hizo la conexión. ¿Quién es la conexión verdadera? Y fue nuestro Señor Jesucristo. Una conexión es un enlace, una atadura que une una cosa con la otra. El término nombra a la acción de conectar, de unir, de enlazar, de establecer una relación. Tú sabes que tú para tener una relación, un enlace con el que está a tu lado, tú te tienes que comunicar y tener esa conexión, tener ese deseo de hablar con esa persona, cuanto más con el Señor. Una conexión que te enlace, que te una a Él cada día de tu vida. Y el Señor, el Padre Celestial, envió a su Hijo para que fuera esa conexión y nos volviéramos a conectar con Él. Pero a nosotros se nos olvida todos los días de nuestra vida mantener esa conexión y que la señal no se pierda, aleluya. Agradecer esa conexión que nos dieron. Una conexión es un enlace entre un emisor y un receptor, como te dije. Y ese enlace fue Jesucristo, entre el Padre y nosotros, su creación. Nosotros somos los receptores, Él es el emisor, el que envía las cosas, las bendiciones, pero nosotros tenemos que mantener la conexión con Él, no perderla. Las características de la conexión, escucha esto, depende del tipo de enlace. La conexión depende de tu tipo de enlace. ¿A qué se refiere? A tu tipo de conexión con Dios, al tiempo que tú pasas con Dios, al tiempo que tú le dedicas a Dios, al tiempo que tú pasas hablando con Dios, al tiempo que tú pasas consagrándote para Dios, al tiempo que tú le das a Dios. Y esa conexión va a ser dependiendo del tipo de enlace que tú tengas con Él, del tipo de relación que tú tengas con Él, aleluya. Para poder vivir una vida conectada, Jesús fue nuestro mayor ejemplo de cómo vivir una vida con conexión al Padre. ¿Tú sabes por qué? Porque Él no fue, aunque era hijo de Dios, Él mantuvo todo y fue el mejor ejemplo para nosotros de cómo mantener esa conexión con Dios, con el Padre. Él no vino aquí solamente a cumplir la misión, Él continuamente estuvo dando ejemplo de que Él siempre estaba conectado con el Padre. Siempre estaba conectado en todo lo que hacía, cómo se dirigía, qué hacía, cómo hablaba, todo iba dirigido. Y es porque estaba conectado con el Padre, aleluya. Si no lo seguimos a Él como ejemplo y si nosotros perdemos esa señal, el Espíritu Santo, nos desconectaremos y andaremos perdidos. Y por un camino que solamente te llevará a la destrucción. Porque como no tienes la señal verdadera, no vas a terminar por el camino correcto. A nosotros se nos entregó esa señal. Porque la palabra dice que vino a morar en nosotros el Espíritu Santo para guiar cada uno de nuestros pasos, para guiar nuestra vida a Él, para poder tener esa conexión con Él. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a enviar el Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Él se iba a ir a los cielos, Él iba a ascender a los cielos, pero dijo, no los voy a dejar solos, todavía voy a tener conexión con ustedes, porque el Espíritu Santo es la señal que yo les voy a enviar para que tengan conexión conmigo, aleluya. Santo es el Señor. En la vida hay cosas que tú puedes tener necesarias diarias. Tenemos tantas cosas como ya les dije, aún ejemplo, la electricidad la podemos perder, pero podemos seguir sobreviviendo. Podemos perder cosas materiales, pero podemos seguir viviendo, sobreviviendo. Pero si tú pierdes la conexión con Dios, tienes que tener cuidado.
porque entonces tu vida espiritual va a entrar en un estado que puede llegar a una muerte espiritual, a una desconexión total de Dios. Aleluya. Y sabemos que la desconexión con Dios comenzó en un punto claro, y eso todos lo sabemos. Sabemos que esa desconexión comenzó cuando Adán y Eva decidieron desobedecer. Y el pecado entró a la humanidad. Y ese pecado sabemos que nos separó de Dios. Por eso comencé a hablar de Efesios 2:11. Porque ahí el Señor dice, ustedes estuvieron en un momento, en un tiempo estuvieron separados de mí. Por lo que hizo Adán y Eva. Y durante ese tiempo hasta que Jesús vino, fue un plan que el Señor preparó de redención durante todo ese tiempo, hasta que entonces envió a su Hijo para volver a conectar a la humanidad con el Padre. Hubo una desconexión en un momento dado y la Biblia dice que por la desobediencia de uno, ¿verdad? Pero por la obediencia de otro entró la conexión nuevamente con el Padre. Aleluya. Eso fue lo que hizo el Señor. El Hijo fue la conexión que el Padre utilizó para que volviéramos a conectarnos a la señal de vida. El Hijo dijo que no nos dejaría huérfanos, como te dije, para que mantuviéramos la conexión con Él. Y te voy a mencionar algunos ejemplos rapiditos. Estoy avanzando. De algunos hombres de Dios que mantuvieron esa conexión con Dios. Esa conexión con el Padre aún antes de que Jesús viniera a la tierra. Porque ahí hablaba que a los gentiles, cuando leímos Efesios, habla en referente a nosotros, a los gentiles, que pudimos entrar en ese plan de salvación. Pero durante todo ese tiempo el Señor estuvo trabajando con su pueblo, con Israel. Y hubo hombres de Dios que mantuvieron su fidelidad y su conexión con Dios. Y el primer ejemplo que te traigo es Enoc. Enoc dice la palabra que fue un hombre que agradó a Dios. Eso está en Génesis 5:24. Enoc caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Eso significaba que Enoc estaba tan cerca de Dios que Dios lo llevó a los cielos sin experimentar muerte. Enoc tuvo esa bendición porque Enoc estaba conectado con Dios y la palabra dice que todos los días de su vida caminó con Dios. Todos los días, y no, si no me equivoco, no recuerdo bien si fueron 300 y pico, 365 humanos, porque esa gente duraba bastante, pero usted sabe tantos y tantos y tantos días. Dice que todos los días de su vida caminó con Dios. Vivió una vida que le agradó a Dios. Eso es tener una conexión con Dios, que tú puedas agradar a Dios. Eso significa que él estaba cerca de Dios. Enoc nos enseña la importancia de caminar cerca de Dios. Cuando pasamos, como te dije, tiempo con Dios, podemos aprender sus caminos y agradarle con nuestra vida cuando estamos conectados con Él. Y el libro de Hebreos lo menciona a Enoc, es uno de los personajes que menciona, como digo yo, en el Salón de la Fama de la Fe. A Enoc lo mencionan en Hebreos 11 y dice, por la fe de Enoc fue llevado para que no viese la muerte y no fue hallado porque Dios se lo había llevado. Porque antes de ser traspuesto, mira lo que dice la palabra, este tuvo testimonio que agradó a Dios. Tuvo testimonio de que agradó a Dios. Tuvo evidencia de que agradó a Dios todos los días de su vida. Tuvo evidencia que estuvo conectado con Dios y cerca de Dios todos los días de su vida. Pero tú sabes lo triste que es si tú no mantienes esa conexión. La palabra dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe conectada. Tenemos que mantener nuestra fe, lo que estamos creyendo, lo que estamos viviendo, mantenernos conectados con Dios, aleluya, todos los días de nuestra vida, porque es necesario.
Es necesario nuestra fe para poder estar conectadas a Dios, para poder agradarle, para estar cerca de Él. ¿Tú sabes por qué es necesario? Dice aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan en diligencia. De los que le buscan en diligencia. Y eso es conexión con Dios. Tú buscar a Dios en diligencia y que tú por tu fe sabes que Él existe y le agradas. La vida de Enoc fue un gran testimonio de fe y de búsqueda, aleluya. Y fue recompensado. Y eso es lo que te espera cuando tú te mantengas conectado con Dios. El segundo ejemplo, rapidito, es Moisés. Uno de los mayores ejemplos que recibimos de conexión con Dios. Una de las figuras más conocidas de la Biblia. Fue elegido por Dios para sacar a los israelitas de Egipto. Eso lo encontramos en Éxodo. Dice en Éxodo 33:11 que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Tú sabes la conexión que Moisés tenía con Dios. Obviamente, al referirse cara a cara, es la intimidad y la relación que tenía. Porque sabemos que no podemos ver a Dios cara a cara. Pero esto indica la relación que Moisés tenía tan íntima con Dios. Que tenía una relación tan y tan fuerte que podía sentarse con Dios como si fuera su amigo. Como tú hablas con tu amigo, con tu esposo, con tus hijos. Era tan fuerte ese lazo de conexión entre Moisés y Dios que la palabra hace evidencia de eso. Dice la palabra también que dice que la presencia de Dios acompañaba a Moisés porque conocía su nombre, conocía quién era Moisés. Así que tu conexión con Dios te hace ser reconocido o conocido en los cielos. Ser conocido por Dios, como hablábamos de las vírgenes. Aquellas 5 se desconectaron porque no tenían la unción y el aceite. Perdieron la conexión con Dios, pero Moisés fue un mayor ejemplo de perseverancia, de mantenerse constantemente, íntimamente con Dios. Pasó mucho tiempo con Dios. Y esto es evidente en la forma como Dios hablaba de Moisés. Cuando pasamos tiempo con Dios podemos desarrollar una estrecha amistad con Dios. ¿Y tú sabes quién fue un ejemplo también de una estrecha amistad con Dios? Abraham. Dice la palabra que Abraham, Dios lo constituyó su amigo. Porque por su fe también fue conocido. Porque a pesar de que lo que Abraham estuviera viendo, a pesar de que él pensar la edad que él tuviera, Dios le hizo una promesa y él solamente creyó. Él solamente le creyó a Dios. Y fue tan así que cuando fue él a destruir Sodoma y Gomorra, habló ¿con quién? Con Abraham. Le contó lo que iba a hacer. Le permitió a Abraham interceder por aquella ciudad. Esa era la intimidad que Dios tenía con Abraham. La conexión que tenía. ¿Tú sabes lo hermoso que es tener una conexión así con Dios? Que tú puedas hablar con Dios íntimamente, que Él te pueda hablar a ti o audible o a tu corazón y tú puedas entender a través de la señal del Espíritu Santo lo que Él quiere hablarte, lo que Él te quiere decir, cómo Él te quiere dirigir, aleluya. Porque los pasos de estos hombres todos fueron dirigidos por Dios, por la conexión que tenían con Dios, aleluya. Y el último ejemplo que te voy a dar de conexión, donde no la perdieron, porque te voy a hablar de los que perdieron la conexión, obviamente fue nuestro Señor Jesús, que fue nuestro mayor ejemplo, como te dije, porque Él todo el tiempo dice la palabra que se apartaba a orar. Todo el tiempo antes de ir a hacer cualquier cosa que Él fuera a hacer, antes de ir a ver las multitudes que los esperaban, dice que Él se apartaba y se iba al desierto en las madrugadas a hablar con el Padre, a hablar con Dios. Él fue nuestro mayor ejemplo de conexión.
Y si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener esa relación con Dios y mantener esa relación con Dios? Él era el Hijo de Dios, pero no perdió la conexión con el Padre. Porque Él sabía que Él estaba en esta tierra. Era 100% hombre y 100% Dios, pero Él sabía que lo que Él tenía venía del Padre. Y que Él podía solamente dirigirse aquí en la tierra para cumplir el mandato que se le había dado si mantenía su conexión con Dios, si mantenía su conexión con el Padre, aleluya. Y la palabra dice que Él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salía a un lugar desierto y allí oraba. Antes de ir a entregar su vida, también dice que fue al Getsemaní, allí lloraba y hablaba con el Padre. Y era tan fuerte la conexión que el Padre envió a los ángeles para que lo fortalecieran. Eso hace el Señor. Cuando tú te necesitas fortaleza de parte de Él, conéctate con Él, búscalo, búscalo. Conéctate verdaderamente con la señal del cielo para que puedas ser fortalecido, aleluya. Pero si tú te desconectas del Señor, hay consecuencias graves cuando nos desconectamos, porque muchos andaron con Dios, pero llegó el momento en que se olvidaron de Dios. Y mira lo que dice Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si tú dices tener conexión con Dios y comunión con Dios, manténla. No juegues con Dios, no la pierdas. No hagas el intento de entrar a las tinieblas, de andar en tinieblas, porque vas a perder la conexión con Dios. Y estos ejemplos que te voy a traer fueron ejemplos claros en la Biblia, que fueron gente que fueron consagradas, fueron escogidas por Dios en un momento dado. Pero en su caminar perdieron la conexión con Dios. Aleluya. Llegaron a olvidarse del Señor. Sansón fue uno de ellos. Dice la palabra que Sansón fue consagrado a Dios. Dice, el ángel de Jehová le anunció a sus padres desde antes de nacer que sería dedicado a Dios desde su nacimiento. Y que sería usado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Y la palabra enfatiza, el Espíritu de Jehová estaba con él. Y así hizo grandes hazañas con las que libertó el pueblo. Pero tú sabes el fallo de Sansón, que comenzó a pecar. Comenzó en comunión con Dios porque dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero entró a las tinieblas, como decía el versículo que te leí. Comenzó a jugar con las tinieblas. Comenzó a darle lugar a la debilidad de su carne. Y tú sabes lo triste del caso, porque la palabra dice que muchas veces cuando lo iban a apresar, él lograba escaparse. Él lograba huir, porque él sabía que el Espíritu de Jehová estaba con él. Pero a él se le había dado una señal. Sobre él se había puesto una señal. Y la señal la estaba perdiendo por los placeres y las cosas de este mundo. Y vino Sansón y entregó esa señal. Vino Sansón y perdió la conexión con él. Y lo que pasa, ¿tú sabes qué? Que cuando nosotros en la confianza de que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, de que fuimos consagrados por Él, nos confiamos mucho. Y comenzamos a jugar con las tinieblas, que llega el momento que perdemos la señal y caemos. Y en el último intento, donde el enemigo intentó con él, que entregó la señal, que todos sabemos dónde venía la fuerza y todo de él, dice que él se levantó cuando llegó el enemigo a llevarse, le dijo, esta es otra vez de la cual voy a escapar. La sobreconfianza. A él se le olvidó que tenía que mantenerse conectado con quien le había dado la unción, con quien le había entregado el Espíritu que estaba sobre él.
Y Sansón no solamente perdió la señal, que inmediatamente que aquellos hombres entraron y él pensó que iba a escapar nuevamente, dice la palabra que Jehová se había apartado de él. Eso crea la desconexión con Dios. El pecado trae desconexión con Dios. Aún tú si fuiste consagrado, si fuiste preparado para algún ministerio, si Dios te levantó, procura no caer, procura mantenerte firme, procura mantener la conexión, la señal con Dios. Y no suceda como Sansón. Porque tú sabes que a Sansón no solamente le cayó la calamidad espiritual, sino física, porque le sacaron los ojos en el pecado que cometió, aleluya. El segundo ejemplo de desconexión obviamente fue Saúl. Y lo triste es que dice la palabra que Saúl fue escogido por Dios. Saúl fue un escogido por Dios. Cuando el pueblo quiso desechar o echar hacia un lado a Dios y pidió rey, el Señor le entregó lo que pidieron. Y dice la palabra que el Señor escogió a Saúl. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Y el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl. Y Saúl hacía grandes proezas y hazañas porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero volvemos y hablamos lo mismo. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl decidió entrar en desobediencia. Saúl quiso salirse de la voluntad de Dios. Saúl quiso hacer la cosa por su cuenta. Saúl quiso perder la conexión con lo sagrado, la conexión con Dios. Y lo triste es que la desobediencia le trajo algo muy, muy grave. Porque la palabra dice que Jehová desechó a Saúl. Jehová desechó a Saúl por la desobediencia. Un hombre escogido por Dios, ungido por Dios. Porque sabemos que ni David tocó al ungido de Jehová, porque la palabra lo pone así, como el ungido de Jehová. Pero en el caminar de Saúl, Saúl decidió desobedecer y la palabra dice que fue desechado y apartado de Jehová. Y ahí fue que comenzó su muerte espiritual, porque sabemos que los demonios lo atormentaban, porque perdió la conexión con Dios. Y lo triste es que él murió con unas personas o con un ejército, el cual en una batalla previa él le había ganado. Y en manos de esos enemigos murió por la desobediencia. Y es triste que se desconectó con Dios. El otro ejemplo fue Balaam. Y tú sabes que Balaam, la palabra dice que hablaba con Dios. Dios hablaba con Balaam. Era un profeta de Madián quien fue contratado por el rey de Moab para maldecir a Israel. Para poder vencer al pueblo de Israel. Él pensaba que si Balaam como profeta maldecía al pueblo, él podía vencerlo. Pero Jehová le ordenó a Balaam que no maldijera al pueblo. Pero como en Balaam habían deseos de codicia, de tener, perdió la conexión. Y lo que hizo fue que le dio al rey una estrategia para que seduciera al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel entonces se prostituyó, dice la palabra, y se inclinó a otros dioses. Hizo que el rey de Moab enviara mujeres para que el pueblo de Israel cayera. Y a eso a Balaam le costó por el deseo de tener, por el dinero. Perdió la conexión real. Decidió dejarse llevar por lo que el mundo le ofrecía. Y dice la palabra que cuando entonces Moisés mandó a ir en contra de los madianitas, en esa matanza, Balaam murió. Perdió la conexión. Y el último ejemplo de desconexión fue Judas Iscariote, que todos lo conocemos.
¿Y tú sabes qué? Judas Iscariote caminó con Dios. Tú sabes lo que yo no, sino el Señor te quiere mostrar hoy. Es que a pesar de que a veces comenzamos con Dios, podemos desconectarnos. A pesar de que Dios te ha separado para una encomienda, tú tienes que mantener la conexión con Dios. Es a ti que te toca mantener la relación con Dios. Y estas personas no lo hicieron, a pesar de que Judas Iscariote, era hijo de perdición, dice la palabra, tenía una encomienda. ¿Ven? Pero caminó con Dios, estuvo con Él, conectadito con Él, escuchó sus enseñanzas, vio lo que hacía, vio las señales, vio los prodigios, vio todo lo que hacía Jesús. Que si fuera el caso, tuvo la oportunidad de arrepentirse, aunque ya estaba en el plan de Dios. Pero no, decidió hacer lo que hizo y no conectarse nunca con Dios. A pesar de que caminó con Él, nunca se conectó con Dios. Y hay mucha gente que por años ha caminado con Dios, pero no ha tenido una conexión verdadera con Dios. Hay mucha gente que ha caminado con Dios por años, pero nunca ha tenido una verdadera comunicación con la señal, con el Espíritu Santo de Dios. Han caminado, han escuchado, han visto, pero no tienen conexión con Dios. Y el final de la desconexión es triste. Aleluya. Estos hombres disfrutaron del privilegio de andar con Dios. Mientras le obedecían. Pero su final, obviamente, fue a causa de la desobediencia y de la desconexión con Dios. Dejándose llevar por sus pasiones, sus deseos, su soberbia, sus intereses como Balaán. Y fue como comenzaron a olvidarse de Dios y comenzaron su muerte espiritual. Cuando tú decides confiar en alguien, tú forjas una conexión profunda con esa persona especial. ¿Por qué no procuramos nosotros forjar y mantener nuestra conexión con Dios? ¿Por qué no trabajamos con esa misma fuerza para tener esa conexión con Dios? Tú sabes que Juan 15:5 dice que separados de mí nada podéis hacer. Separados de Él nada vamos a poder hacer. Pues mantente conectado, como hablábamos un par de domingos anteriores de los pámpanos, que tiene que estar conectado a la vid. Mantente conectado, mantén esa conexión. El Señor sigue hablando, mantengámonos conectados. Y si tú has perdido la conexión, recupera tu conexión. Recupérala. Para recuperar nuestra conexión tenemos que comenzar identificando dónde y por qué la perdimos. ¿Qué hicimos para perderla? ¿En dónde fue que la perdimos? Recordemos que cada día es una oportunidad para reencontrarte con Dios. Si tú perdiste esa conexión con Dios, vuelve y conéctate. ¿Y tú sabes cuál es la llave que tú tienes para volverte a conectar? A la señal, al Espíritu Santo, es tu oración. ¿Qué es lo que perdemos? La llave que tú tienes es la oración, la que abre las puertas de los cielos. Es tu oración la que te abre las puertas, aleluya. Es la herramienta más importante y vital del creyente. Es la clave de tu vida para mantener la conexión con Dios. Podemos conectarnos con Dios de nuevo a través de ella, que es la que te va a ayudar entonces a través del Espíritu Santo a ir por la dirección correcta, a manejarte de la manera correcta, aleluya. No usemos solamente la oración para pedirle a Dios, sino para conectarte con Él, para saber que Él quiere hablar a tu vida, para saber que Él quiere que tú vayas a hacer sobre tu vida.
Aleluya. Conéctate nuevamente con Él. Aleluya. Dios también añora nuestra amistad y nuestra cercanía. Él añora que tú estés cerca de Él. Él desea que tú estés cerca de Él. ¿Por qué no podemos tener el mismo deseo por Él, de tener una conexión íntima? Que fue entregada gratis, la tenemos gratis nosotros. Nos las entregaron. Por eso comencé leyendo Efesios 2:13, que la conexión, la cercanía viene de Él. Se nos las dio a nosotros para que la mantengamos. Fue gratis, iglesia. Fue gratis. Seamos agradecidos con Él. No perdamos nuestra conexión con Dios. Mira lo que dice 1 de Timoteo 4:1, y con estos versículos, tengo 2 versículos aquí, terminamos. 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y tú sabes por qué te traigo este versículo? Porque hay señales opuestas levantadas. Hay señales opuestas a nuestro alrededor. Y si tú no estás conectado a la verdadera señal, cualquiera de estas señales negativas te pueden tocar. Y puedes tú conectarte a algunas de ellas por no estar conectada a la verdadera señal. Porque ahí la palabra lo dice, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, habrá gente que va a apostatar de la fe y van a empezar a escuchar otros espíritus engañadores. Por eso es importante mantener nuestra conexión con Dios. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Ves la importancia de la conexión con la verdadera señal? La importancia de mantenerte pegado al Espíritu Santo de Dios para que entonces tengas esa conexión con el Padre. Para que ninguna de esas señales negativas te arrope, para que no te conectes a nada que este mundo te pueda ofrecer, porque ahí la palabra dice que aún los escogidos pueden ser engañados, aún los escogidos pueden perder la señal. En estos tiempos que van corriendo ya es primordial que nosotros como cristianos debemos estar viviendo siempre pegaditos a la presencia de Dios, teniendo una íntima comunión con el Señor. Que Él está cerca de nosotros, Él está con nosotros. A través de su Espíritu Santo está con nosotros. Dice que se acercó, nos dio cercanía. Pues no la perdamos. Mantengámosla. Guárdala con celo. Tu conexión con Dios, el estar cerca de su presencia. Necesitamos apoyarnos en Él en todo tiempo. Estar pegaditos a Él en todo tiempo. Estar mirando las Escrituras, porque Él también nos habla a través de las Escrituras. Ahí podemos analizar a través de ellas lo que Él nos quiere hablar. Pero nosotros estamos tan ajorados. Y la vida nos desconecta tanto de Dios que nos podemos perder de la conexión correcta. Usted busque, póngase de pie, ya hemos terminado. Si usted busca en su celular las aplicaciones que usted tiene, le va a decir el tiempo que usted pasa en esa aplicación. Haga la tarea. Usted busca esas aplicaciones y tienen el tiempo que usted pasa por día. Te la identifica por día. Y usted se va a dar cuenta de cuán conectados estamos con Dios o no. Porque a veces estamos más conectados. Lo primero que agajamos cuando nos levantamos, y somos todos, no estamos excluidos, es el celular. En vez de nosotros agarrar la Biblia, es el celular.
En vez de comenzar a leer la Biblia, leemos qué pasó por Facebook, qué está pasando en el día, qué va a hacer fulano, qué va a hacer sutano, qué va a hacer aquel, qué dejó de hacer aquel, que si aquel entró en contienda con el otro, que si están... Mire, vamos a conectarnos con Dios. El tiempo se nos acaba y esto nos toca a todos. Y estamos más conectados a lo material que lo espiritual. Estamos más conectados a lo material que lo espiritual. Y hoy Dios hace un llamado nuevamente a que nos conectemos a la verdadera señal. Y me encanta el dibujo que Alondra hizo ahí, porque yo se lo dije, me encanta porque ella hizo lo de la señal, mami, yo no sé si allá lo están viendo para que lo puedan mover. El símbolo de señal, pero esa señal termina en la cruz. Eso salió de ella, buscarlo así, y lo hizo así, y a mí me encantó, porque ahí es que nosotros tenemos que mantener nuestra señal, en la cruz, en el sacrificio. Por eso Efesios decía que nos entregó cercanías a través de la sangre de Cristo. Amén. Señor, te doy gracias, Padre, en esta hora. Padre, te glorificamos solamente a ti, Señor. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, Padre, por esta tu iglesia, Señor. Yo te pido por tus hijos, Señor, en esta hora, Señor. Y por todo aquel que nos está escuchando en esta hora, Señor. Padre, tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Tú has hablado en esta mañana, Señor, un tema sumamente importante de volvernos a conectar, Señor, contigo, Padre. Padre, ya tú nos diste el acceso libre, Señor, a través de tu Hijo amado, para que pudiéramos acercarnos a ti, aleluya. La palabra dice que lo busquemos todo el tiempo, mientras pueda ser hallado, iglesia, porque va a llegar el momento en que buscaremos y no lo encontremos, en que deseemos hablar con Él y ya Él no esté, porque el tiempo se va a acabar. El tiempo de gracia se está acabando. Y Él te está diciendo hoy, conéctate conmigo. Vuelve a la cruz. Vuelve a la cruz donde dejaste de conectarte. Mira a ver dónde fue donde dejaste de conectarte con Él y vuelve a la cruz, a la verdadera señal. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, hablas a tiempo a nuestra vida. Tú llevas tiempo avisándonos, Señor. Padre, tú llevas tiempo inquietándonos, Padre de la gloria. Que volvamos a fundamentarnos en la palabra, en lo que es correcto. A acercarnos más a ti, Señor amado. A que seamos prudentes, Señor, para este tiempo final. Padre, tú nos estás llamando, Señor, a retomar nuevamente nuestro lugar en ti, Señor. Ese lugar de intimidad, de relación íntima, profunda, de búsqueda, de entrega, de pasión, a ese primer amor donde buscabas a Dios, donde tú no había nada más que solamente su presencia. A ese tiempo el Señor nos está llamando a volvernos a conectar en oración, porque esa es la llave que tienes para conectarte con Él. El Espíritu Santo está en ti. Utiliza la oración para poder conectarte con Dios. Habla, porque Él es tu amigo. Él te va a escuchar, Él te va a entender. Y tú sabes qué, que cuando entonces estés conectada a la verdadera señal, recibirás los datos correctos para manejarte. Recibirás los datos correctos para manejarte, para dirigirte, para que puedas caminar por el camino correcto, para que puedas caminar entre las tinieblas de este mundo y puedas ser luz en medio de ellas. Gracias te doy, Señor Jesús. Sí, Señor, llévanos, Padre de la gloria. Llévanos, Señor, a la cruz, a conectarnos nuevamente
porque ya tú pagaste el precio, Señor, para que estuviéramos cerca de ti. Y yo te doy gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por volvernos a conectar para estar bajo tus promesas, Señor. Gracias por ese acceso, Señor, por ese libre acceso. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso, iglesia. Oh, gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria a ti, Jesús. Dios bendiga a la gente que se conectó. Dios bendiga cada vida. Así que estamos aquí los viernes a las 7:30 y domingo a las 10:30 de la mañana.